Las metáforas que servían para explicar el bien y el mal en los cuentos infantiles se transforman hoy en argumentos eficaces para ganar votos. Miedos ancestrales y episodios puntuales cargan las escopetas contra las políticas ambientales. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Que viene el lobo, una fábula política. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Para empezar este capítulo he tirado de un cliché. Me ha parecido buena idea recurrir a Félix Rodríguez de la Fuente. El lobo era el capítulo 55 de la serie El hombre y la tierra, emitido en 1977. En la fresca mañana de mayo, la loba monta la guardia cerca de la cueva roquera donde ha traído al mundo a sus lobendos. Es curioso porque Félix Rodríguez de la Fuente dedica casi todo el capítulo sobre el lobo a hablar en realidad de su principal depredador. Y para los lobos, la tragedia casi siempre llega. El hombre que persigue al lobo por todos los medios. Todos los hombres útiles del valle contra el lobo. Así que no es ninguna novedad, ¿no? La pelea entre el lobo y el ser humano viene de lejos. Lo que pasa es que el hombre y sus escopetas iban ganando. En 2021, una comisión formada por el gobierno y por comunidades autónomas incluyó al lobo entre las especies a proteger de manera especial. El lobo iba camino del peligro de extinción en España. Esta protección especial salió adelante por los pelos, con la oposición de Galicia, de Asturias, de Cantabria, de Castilla y León, que votaron en contra. Era una medida que implicaba prohibir las cacerías de lobos que se venían haciendo hasta entonces con el argumento de proteger a la ganadería de los ataques de este animal. Desde 2021 han pasado muchas cosas en España y una ha sido el cuestionamiento de las políticas ambientales, la defensa del empresario rural y ganadero como víctima. La derecha ha convertido el lobo en símbolo político y en solo 4 años ha conseguido tumbar su protección. Esta es una diputada del PP en el Congreso hace unas semanas, Milagros Marcos. Lo que les proponemos es acabar con la pesadilla de los miles de ganaderos y familias humildes que solo quieren seguir viviendo en sus pueblos, trabajando y sin miedo, señorías, sin miedo a ir al centro de salud o a la iglesia y encontrarse con el lobo como en Melsaja, Cantabria, sin miedo, señorías, a mandar a los niños al colegio como en Navelgas, en Asturias. ¿Cómo no va a estar preocupado? Raúl Rejón, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Raúl Rejón es mi compañero del diario.es especializado en asuntos ambientales. Raúl, vamos a primero aclarar lo político. Decimos que la derecha ha conseguido desmontar la protección del lobo, que el lobo se puede volver a cazar en el norte de España y que lo ha hecho además por la puerta de atrás, porque ¿cómo ha sido esto si el gobierno está en contra de esta medida? ¿Cómo se ha podido aprobar? Fue una triquiñuela, una argucia que hizo el Partido Popular aprovechando la mayoría absoluta que tiene en el Senado. ¿Por qué? Porque al llegar la ley contra el desperdicio alimentario al Senado después del Congreso, le añadió una enmienda en la que decía que los ataques de los lobos a las cabañas ganaderas creaban desperdicio alimentario. ¿Por qué? Porque las reses que morían ya no se pueden utilizar para comer las personas, los seres humanos, con lo cual pues había desperdicio alimentario y por ese lado justificaron técnicamente la enmienda salió adelante, ya pasó al Congreso, en el Congreso obtuvo el apoyo aparte del PP evidentemente y de Vox, que esto siempre ha hecho bandera para implicarse con el mundo rural, recibió el apoyo de Junts, porque con el lema de hay que proteger a los ganaderos que se están extinguiendo mientras los lobos van medrando, aunque realmente en Cataluña no hay lobos, no hay manadas de lobos, y el PNV, que su justificación, la verdad es que fue bastante taxativa. El lobo es incompatible con la ganadería extensiva, no lo ha sido nunca. Y realmente en el País Vasco tienen muy pocos lobos, tienen algunos lobos itinerantes, algunas manadas que entran y salen. Así que bueno, con ese apoyo pues salió adelante la enmienda de la ley
ley del desperdicio alimentario y a partir de ese momento se modifica el estatus legal de protección del lobo al norte del río Duero y se puede volver a declarar especie cinegética, que significa que se puede cazar para controlar su población. Raúl, hagamos una foto general. ¿La situación era tan alarmante, tan peligrosa como la que planteaba la diputada del Partido Popular que escuchábamos antes? El tema del desperdicio de la carne es rocambolesco, absolutamente, pero realmente escuchar a la diputada del Partido Popular en el Congreso describir una especie de panorama de pesadilla o terrorífico en los pueblos donde hay lobos, creo que se ha subido un punto sobre todo porque en toda Europa no ha habido ningún ataque a personas en todo el siglo XXI. Mientras tanto, los seres humanos en España han ocupado prácticamente todos los rincones de la naturaleza de alguna manera u otra y sigue sin haber un conflicto directo entre un ser humano y un ejemplar de lobo. Con lo cual, esa descripción pesallidesca, bueno, yo creo que se puede calificar de bulo sin ir más lejos. Y eso ha sido para mí la nueva vuelta de tuerca. Ya no es el ganado, las ovejas, la posibilidad económica de vivir en el campo, la España vaciada, que todo esto se ha estado moviendo. Ahora, digamos que hay peligro de que te devore un lobo. Quédense con estas cifras, por favor. 3,5 millones de cabezas de ganado menos, 71 manadas de lobos más de 15.000 cabezas asesinadas en un año, 40 al día, 4,5 millones de kilos de carne convertida en residuo. ¿A quién hay que proteger, señorías? ¿A quién? Raúl, escuchamos a esta diputada del Partido Popular dar estos datos y son sorprendentes, ¿no? Estos datos de siniestralidad por culpa de los lobos. ¿De dónde salen estas cifras que da la diputada? A ver, los ganaderos tienen daños por los lobos, eso es una cosa innegable. Todas las asociaciones u organizaciones que hablan en favor de la conservación del lobo lo admiten y no lo niegan. Las cifras concretas luego ya sí que son pólvora política. El hecho de calcular 4 millones de carne desperdiciada, pues eso es una cosa que apareció de repente de la chistera. Luego también tienes el hecho de que no todos los ataques a la cabaña ganadera son hechos por los lobos. Hay también ataques por parte de lo que se denomina pues, los perros asilvestrados, que también hacen ataques a la cabaña, eso está comprobado. Luego, claro, para determinar quién ha atacado el qué, hay que hacer todo un estudio, un pequeño estudio pues, genético de los pelos que se encuentran o de la saliva, bueno, que conlleva una serie de esfuerzos, con lo cual sí, el baile de cifras al final es muy útil para utilizarlo como palanca política, pero es que a lo mejor la cuestión no es tanto esas cifras, que haya más manadas, como comentamos, es lo esperable si estás haciendo un programa para recuperar una especie que estaba en mal estado, pues antes había 200 linces y ahora estamos llegando a 2.000 linces, claro, porque has hecho un programa para recuperar la especie. No parece que sea lo indeseable, sino lo deseable. Vale, y una vez que esta medida el PP ha conseguido sacarla adelante, ¿qué implica esto? ¿Cómo es la letra pequeña de que el lobo en el norte de España, al norte del río Duero, se pueda volver a cazar? Mira, esta, que más que una medida es un cambio legislativo, porque hay que recordar que se ha utilizado una ley para modificar el anexo del listado de las especies, o sea, digamos que es como una artillería pesada para modificar un anexo de un listado, y lo que se puede hacer es partidas de caza, ya sean específicas o mixtas cuando se está cazando otros animales, se pueden sortear los cupos y se pueden sortear quién puede disparar y cobrarse ese trofeo, porque el lobo vuelve a ser trofeo oficialmente reconocido. Luego hay unos listados de trofeos cinegéticos y tantos puntos, si es de esta manera, si es de otra manera. Todo eso se volverá a poner otra vez en marcha, si quieren, las comunidades autónomas, con la idea de diezmar la población. Lo podrá hacer agentes forestales a lo mejor en un parque nacional en Picos de Europa, en Asturias, porque allí la normativa de los parques nacionales hace difícil que hagas una partida de caza comercial, pero en donde no sea parque nacional pueden, pues eso, aprovechar una partida para cazar jabalíes y además 2 lobos, y de esa manera ir funcionando, que es como se funcionaba antes. En realidad lo que hemos hecho ha sido volver un poco para atrás. Raúl, ahora seguimos. Déjame que salude también a Laro García, director del diario.es en Cantabria. Hola, Laro. Muy buenas. Laro, Cantabria es una de las regiones donde hay más lobos, donde no son tan raros además estos casos de lobos que atacan al ganado, ¿no? Que allí además, por ejemplo, pues es habitual que esté libre por los montes. ¿Qué ocurre cuando un ganadero, por ejemplo, pierde una vaca, una cabra por el ataque de un lobo?
En el caso de Cantabria, al menos, el gobierno tiene establecido desde hace varios años las medidas con las que compensa, o intenta hacerlo al menos, a las pérdidas que sufren los ganaderos por los ataques del lobo y de otras especies salvajes en el monte, sobre todo. Son ayudas económicas, son indemnizaciones y que más o menos suponen cerca de 2 millones de euros al año en el presupuesto del gobierno de Cantabria. En cualquier caso, los ganaderos siempre critican lo mismo, las dificultades para acceder a estas ayudas, todos los trámites burocráticos que tienen que realizar para acceder a ellas y, sobre todo, lo que repiten es que la ayuda económica no compensa en ningún caso la pérdida del animal e incluso cómo demostrar que ese animal, que ese ataque que ha acabado con la vida del ganado, da igual de qué clase, ha sido por el lobo, ¿no? Tienen que, por ejemplo, tener el cadáver, que no siempre aparece. Entonces, bueno, lógicamente las ayudas que reciben no solucionan el problema de manera inmediata e incluso no compensa el volumen total de la pérdida con el que conviven, ¿no? Dentro de su actividad ganadera, sobre todo en las zonas de montaña, en las zonas más rurales de Cantabria. Al final significa para el ganadero empezar de cero, tener que recuperar esa actividad. Claro, en el periodismo local siempre tenéis más sensaciones directas, ¿no? De vecinos, de ganaderos. ¿El problema de seguridad para las personas por culpa del lobo es real? ¿Es un mito? ¿Es una excusa para proteger el negocio? Al menos en Cantabria. Bueno, por un lado creo que es importante señalar y recordar que el problema existe, no es un mito. La población, sobre todo en el ámbito rural, en las zonas de alta montaña, en el sur de Cantabria, convive con el lobo y no es raro encontrarse con lobos si alguien está habitualmente en el monte, ¿no? También tiene efectos sobre la ganadería, lógicamente, pero también hay que señalar ese tratamiento mediático bastante alarmista que se hace especialmente desde la prensa local en papel en Cantabria. No es raro ver titulares, no es raro ver páginas completas con fotos a gran formato, con animales muertos, con ganado muerto por supuestos ataques del lobo, convirtiendo pues lo que, desde mi punto de vista, no deja de ser un animal salvaje atacando a otro para alimentarse en plena naturaleza. Convertir eso en noticia, pues creo que sería lógico cuestionárselo al menos. Eso genera un cierto clima y de alarmismo y es verdad que se ha dado incluso declaraciones políticas a veces bastante estereotipadas sobre esta presencia de los lobos. A partir de aquí también hay que tener en cuenta algo bastante importante desde mi punto de vista en lo que tiene que ver con el tratamiento de la ganadería extensiva, de los animales que pastan en los montes comunales de Cantabria, por ejemplo, que antes tenían una mayor presencia de pastores, de ganaderos, que ahora, pues por falta de relevo generacional, entre otras muchas cosas, por un modelo distinto de ganadería, no se da tanto, y también que existen otras medidas de protección, ¿no? Desde algo tan normal como el uso de perros, de mastines sobre todo, que es una de las especies que sirven para proteger al ganado, para tener un poco más a raya al lobo en las zonas donde se convive esta actividad ganadera con la presencia de manadas o de lobos en la naturaleza. Claro, la última. Electoralmente, políticamente, esto tiene tirón. Evidentemente tiene una influencia electoral, sobre todo en el mundo rural y entre el electorado más conservador. Se vive un poco como una especie de batalla, ¿no?, entre el campo y la ciudad, entre un enfoque o una reflexión más de izquierdas, ecologista, urbanista, y un punto de vista más conservador, con la Unión Europea, con las políticas verdes contra el cambio climático, contra la protección de la naturaleza, desde que están, pues yo creo que en el punto de mira ahora mismo a partir del auge de la extrema derecha, que ha ido contagiando a otros partidos. Aquí en Cantabria, tanto PP como PRC como Vox han convertido el lobo en una herramienta política. Incluso la candidatura de las elecciones europeas de Teresa Rivera supuso un pequeño problema interno en el PSOE de Cantabria. Lógicamente hay una parte que es cierta, la ganadería en Cantabria y en el norte de España tiene problemas muy evidentes, pero desde luego cazando al lobo no se va a solucionar. Laro García, director del diario.es en Cantabria. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ti. Raúl Rejón, vuelvo contigo para terminar, para hablar del futuro. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué expectativas tenemos de lo que puede pasar con el lobo? ¿De lo que puede pasar con los sectores que dicen que están muy afectados por el lobo?
¿Qué esperas tú? A ver, por parte de los ganaderos, lo que han dicho públicamente es que estaban muy contentos y les va a salvar su negocio, que parece como que los ataques del lobo fueran su principal problema, no las cadenas de distribución, no los precios que obtienen de las grandes superficies o de los intermediarios. Lo que sí está bastante demostrado cuando se cazaban muy habitualmente lobos era que esto no era una medida realmente efectiva, porque se cazaban y se mataban lobos y seguía habiendo ataques de lobos, en lugar de evitar que haya ataques de lobo, que parece que sería una medida que es más costosa, pero más inteligente, ¿no? Mediante pues, la protección con cercados, por cuidando tus rebaños, encerrándolos por la noche, teniendo mastines bien criados y bien entrenados para que sean protectores de esos rebaños, que también es una inversión, también cuesta dinero. Y eso es un poco lo que podemos esperar, pues que vaya a haber partidas de caza, que se maten lobos, veremos lobos expuestos, me imagino, en algún sitio en las redes sociales, muertos, diciendo que esta es la manera de proteger la vida rural. Seguirá habiendo ataques de lobos, se pagarán las indemnizaciones, veremos cómo afecta a la población y se pierde un poco cierta oportunidad de cambiar un poco el patrón o el paradigma. Conseguir que no haya ataques de lobos implicaría pues que no hubiera lobos. Así que tenemos que esperar, pero sí, eso un poco es el panorama que está ahora dibujado. Raúl Rejón, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Sabemos que el lobo en España tiene muy mala prensa. Después podrán seguir pensando que los lobos son malos o que los lobos son buenos. Eso ya depende de ustedes. Y antes de marcharnos, la ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.